Capítulo 15. Ren salió de su apartamento, meneando la cabeza con desconcierto, con la esperanza de que el edificio siguiera en pie al regresar. Después de todo, dejó a Karin, Naruto y Jiraiya en su sala. Tras el teatro inicial, las conversaciones posteriores se volvieron más tranquilas. Naruto seguía hosco. Jiraiya seguía disculpándose y se mostraba incómodo. Y Karin seguía mirándolo fijamente. Pero al menos ya no gritaban ni se lanzaban puñetazos. En resumen, era aburrido. Tenían mucho que discutir, y Ren estuvo presente durante la primera hora, pero luego descubrió, a través de su sello telepático, que Hinata e Ino tenían un momento libre. Los tres decidieron rápidamente hacer un picnic, y en opinión de Ren, eso era más importante que cuidar a los Uzumaki y al SOS. Ren caminó tranquilamente hacia un callejón lateral vacío y se teletransportó a la llanura cubierta de hierba que era su campo de entrenamiento oculto, solo para ver a Hinata ya preparando la manta y las cestas de picnic llenas de comida. Por un momento, se quedó allí, sorprendido porque esto era demasiado rápido incluso para él. Luego, negó con la cabeza con una sonrisa irónica, dándose cuenta de que ella lo tenía planeado mucho antes de mencionarlo. ¿Estás preparada?, comentó mientras caminaba hacia ella. Hinata levantó la cabeza y lo miró con una pequeña sonrisa. Siempre. Se besaron antes de que Ren empezara a ayudarla a preparar todo. Ino apareció unos minutos después con las puntas del cabello quemadas, lo que provocó que tanto Ren como Hinata la miraran con curiosidad. Shikamaru intentó prenderme fuego. Ino resopló con diversión, algo que se le notaba en el rostro mientras se sentaba en la manta de picnic a cuadros. Es un dramatismo. Se rió entre dientes y buscó un sándwich en la cesta. Al menos no intenta envenenarte. Hinata puso los ojos en blanco. Uno pensaría que los ancianos captarían la indirecta después de que bebí la primera bebida envenenada y no pasó nada, pero está claro que no son tan listos. Nunca entenderé por qué dejaste que se salieran con la suya, suspiró Ren, negando con la cabeza antes de darle un mordisco a su sándwich. Hinata sonrió con tristeza. Siguen siendo mis parientes de sangre. Dijo, solo para que su sonrisa se inclinara ligeramente con malicia. Además, por muy infantil que parezca, darles diarrea explosiva como represalia tiene su encanto. ¿Ah? ¿Entonces sabes quién de ellos es responsable de los atentados?, preguntó Ino con curiosidad, probablemente pensando en cómo hacerles la vida imposible a su manera. Sí, Hinata lo tenía todo bajo control y ya los castigaba por ello. Pero eso era todo, y esto era todo. Ino apreciaba a Hinata y quería su propia recompensa por los atentados contra la vida de su amiga. ¿Todos? Hinata se encogió de hombros con indiferencia. No me molesté en investigar. Me dieron una bebida envenenada, y todos se pasaron el tiempo llorando en el baño. Creo que es un trato justo. Si no quieren eso, mejor que se vigilen entre ellos. Ino parecía un poco molesta al no tener un blanco fácil para desahogar su frustración, pero Ren podía ver lo harta que estaba Hinata de los ancianos. Su actitud era desdeñosamente cruel, pero era evidente que no quería lidiar con ellos como era debido. Bueno, definitivamente eran lo suficientemente arrogantes como para que un poco de humillación no pudiera hacerles mucho daño. Como no quería hablar sobre los problemas del clan Hyuga y en realidad tenía algo importante que decirles, Ren decidió cambiar de tema. Así que sí, Konoha va a ser invadida, dijo con naturalidad antes de darle otro mordisco a su sándwich, esperando con impaciencia la reacción de Hinata e Ino. Cuando finalmente captó sus palabras, Ino exclamó un breve ¿qué? Antes de atragantarse con su sándwich y comenzar a toser. Hinata, sin embargo, terminó de comer tranquilamente lo que tenía en la boca antes de mirar a Ren con una mirada inquisitiva. Entonces, sus ojos se abrieron ligeramente. Dios mío, no bromas. Murmuró con una respiración entrecortada, y sus cejas se fruncieron al instante con preocupación. Me temo que no, admitió Ren con ironía. Ino finalmente se recuperó de su ataque de tos y se puso de pie de un salto, alarmada. ¿Invadida? ¿Por quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Empezó a preguntar, y Ren se sorprendió un poco de que no empezara a caminar de un lado a otro por la energía estresante que emanaba. Tranquila. Ren suspiró, pero Ino no pareció escucharla y su pánico continuó. Enfadado, Ren le dio una patada en la espinilla, lo que provocó que sus instintos se activaran en señal de advertencia mientras recuperaba la atención y esquivaba el ataque. Oye. Protestó indignada, pero Ren la miró con cara de pocos amigos. ¿Estás tranquilo ahora?, preguntó secamente. Sí. Ino resopló a regañadientes mientras se dejaba caer de espaldas. Era obvio que seguía nerviosa y quería enloquecer aún más, pero se dio cuenta de que eso no serviría de nada en esta situación.
Al ver que finalmente todos estaban de acuerdo, Hinata asintió con calma. ¿Lo sabe la aldea?, preguntó, mirando a Ren. Estoy bastante seguro de que sí, admitió. Jiraiya está en la aldea. Eso en sí mismo no sería motivo de preocupación. Era lo siguiente lo que sí le preocupaba. Y parece que también se quedará aquí un tiempo. No se equivoquen, no estaba en Konoha por Naruto. Solo venía cuando ocurría algo importante. Y nunca se quedaba mucho tiempo. El hecho de que planeara quedarse lo suficiente para darle un entrenamiento significativo a Naruto significaba que la cosa se iba a poner fea. Cualquiera que tuviera idea de cómo operaba Jiraiya lo sabría. Su posición como jefe de espías de Konoha no era muy conocida. Era uno de los mayores secretos de la aldea. Claro, todos los fans del anime del mundo anterior de Ren lo sabían. Era algo importante. Pero aquí, la gente no tenía ni idea. Jiraiya era un pervertido grande, difícil de pasar por alto y tonto que no tenía un solo hueso sutil en su cuerpo, que actualmente estaba en su gran gira por cada burdel y casa de baños en las naciones elementales para escribir su próximo libro obsceno. Eso es lo que se sabía de él. No sería un buen jefe de espías si todo el mundo lo supiera, ¿no te parece? Nadie tenía ni idea de que usaba su perversión como tapadera para llevar a cabo su trabajo de espía. De hecho, la mayoría se reiría de ti si les dijeras que Jiraiya ocupaba el puesto. Su imagen pública era simplemente lo más alejado de lo adecuado. Ino se quedó estupefacta durante 10 minutos cuando Ren le contó sobre el trabajo de Jiraiya, e incluso entonces, le costó creerlo. Jiraiya era un maestro en refugiarse en la audacia. Y como jefe de espionaje, debía pasar la mayor parte del tiempo fuera de Konoha. No había coches ni teléfonos en este mundo. Si quería investigar algo, tenía que caminar hasta allí. Si necesitaba enviar información a algún lugar, debía ser transportada físicamente por un mensajero o un animal invocado. Pero los contratos de convocatoria eran poco frecuentes. Jiraiya tuvo que recorrer las naciones elementales para llegar a los principales centros de espionaje de Konoha, que solían estar ubicados en burdeles. Pasó una noche agradable y divertida con las chicas, recibió en secreto la información de la zona y luego tuvo que volver a su habitación de hotel para recopilarla. Debía verificar personalmente la información importante. Solo entonces podría enviar un informe a Konoha. Después de eso, podría caminar a un área diferente y repetir todo el proceso. Esto le llevó muchísimo tiempo. Revisar todos los centros principales de la red de espionaje de Konoha podría llevarle de 2 a 3 años, y eso cuando no tenía pistas sobre el paradero de Orochimaru. En cuanto termine su primera ronda, bien podría empezar la segunda, porque ya va por detrás. Por supuesto, Jiraiya no era el único que transmitía información a Konoha desde estos centros. Era simplemente el más confiable y quien podía verificar la información correctamente. Por eso, no era de extrañar que en los últimos 16 años, el hombre apenas hubiera estado en Konoha durante unas pocas visitas. Perder información crucial podía costarle caro a Konoha. Podría provocar una guerra. Jiraiya tenía mucha responsabilidad sobre sus hombros a pesar de comportarse como un patán irresponsable. Cualquiera que entendiera ese hecho se asustaría en el momento en que el hombre decidiera que era hora de dejar todas esas responsabilidades en suspenso y regresar a Konoha. Su entrenamiento para Naruto. Eso fue una tapadera. Aunque suene frío, era lo que era. Orochimaru sin duda iba a prestar atención a lo que Jiraiya hacía en Konoha. Y verlo jugar al ninja con su ahijado abandonado no iba a causar mucha preocupación. Ren no tenía idea de lo que realmente estaba haciendo Jiraiya en la aldea, pero no le sorprendería si Konoha tuviera la sospecha de que algo estaba pasando. Movilizar un ejército no era tarea fácil. Hacerlo en secreto era prácticamente imposible. Konoha quizá no supiera que eran el objetivo. Quizá no supiera cómo ni cuándo. Pero debían ser conscientes de que Suna tramaba algo. Y los movimientos de Otogakure, sin duda, tampoco pasaron desapercibidos. ¿Quién atacará?, preguntó Hinata, aún tranquila y concentrada. Por lo que sé, Suna y Oto, dijo Ren. Hinata asintió. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Ren solo negó con la cabeza. Nada. Solo te advierto para que puedas prepararte. Si nos invaden, será durante la última parte de los exámenes Chunin. Claro. Porque eso tiene mucho sentido, dijo Ino con un bufido, con un tono casi sarcástico. Y no se equivocaba. Con todos los nobles y personajes importantes en la aldea, las patrullas se cuadruplicarán, las defensas de la muralla se reforzarán, los Anbu estarán de guardia y los Jonin estarán en alerta máxima. Es el momento más estúpido y difícil para hacer huelga. Ren sonrió. Y por eso también iba a funcionar tan bien.
La aldea estará en alerta máxima durante el evento, continuó Ino, solo para notar la sonrisa de Ren y fruncir el ceño. Hizo una pausa. Espera. ¿Será un trabajo interno? Casi se tambaleó hacia atrás al darse cuenta de eso, y alzó la voz. Porque esa era realmente la única explicación de por qué una invasión en ese momento representaría un problema. Ren se alegró de que Ino se diera cuenta de lo que no decía. Incluso Hinata se estremeció y sus ojos se dirigieron hacia Ren en estado de shock. Estos juegos de intriga no eran su especialidad. No le gustaban. Así que no ató cabos al instante y necesitó que Ino se lo deletreara. Digamos que hay fuerzas en el gobierno de Konoha que ayudarán encubiertamente a los invasores e intentarán usar la invasión para sus propios fines, admitió Ren sin reservas. No había razón para guardar ese secreto. Las chicas sabían que Konoha era corrupta, pero en el fondo, aún querían creer que era pura magia. Este fue un buen ejemplo práctico. ¿Y estas fuerzas? Su plan es que la invasión fracase, ¿verdad? Preguntó Ino, tensa. Su tensión solo se alivió cuando Ren le aseguró que así era. De lo contrario, no tendría mucho sentido. Después de todo, la destrucción de Konoha no le convenía a ningún político de Konoha. ¿Podemos detenerlo antes de que empiece? Preguntó Hinata al instante, disgustada por la perspectiva de que su aldea fuera atacada. Incluso si ganaban, morirían personas de todas formas. No, a menos que quieras masacrar a ninjas de alto rango y oficiales de Konoha, solo para que te tachen de traidora de rango S al mismo nivel que Itachi, le informó Ren con indiferencia, haciéndole enfadar. Muchos agentes de raíz tenían rangos reales en el ejército de Konoha, y tampoco ocupaban un lugar bajo en la jerarquía. Matarlos debilitaría a Konoha al mismo nivel que la masacre de los Uchiha, y buena suerte explicándoselo a los altos mandos. Incluso si nadie se enterara, el pueblo seguiría estando en serios problemas, y otros pueblos podrían atacar por eso. Maldita sea. Ino suspiró. Esta es una de esas tonterías políticas en las que nos advertiste que no nos involucráramos, ¿verdad? Más o menos. Ren asintió, haciendo una mueca en los labios. Había mucho más en juego tras la inminente invasión de lo que mostraba el anime. Meterse en el asunto podría no ser muy peligroso, considerando que todos eran ninjas de rango S, pero aún así Ren prefería no arriesgarse. Los ninjas de Konoha y Jiraiya ya sospechaban algo, y él decidió esperar lo mejor. Diablos. Le encantaría enviarle una carta a Jiraiya para advertirle. Pero Orochimaru era uno de esos bromistas impredecibles que fácilmente podría decidir cancelar la invasión en cuanto viera cualquier movimiento extraño en Konoha. Ren no quería perder su oportunidad de sacar al Sannin serpiente del juego debido a un efecto mariposa descuidado que creó sin pensar con acciones precipitadas. Se sentía abrumador. Y no le gustaba quedarse sin hacer nada. Pero con todo el esfuerzo que ya había invertido en este plan, la falacia del costo hundido lo golpeó con fuerza. No sabía cuál era el mejor curso de acción. Juntos superaremos esto. Hinata sacó a Ren de sus pensamientos mientras tomaba las manos de él y de Ino, sujetándolas con fuerza. Ren e Ino intercambiaron una mirada, solo para sonreír y unir sus manos libres. Sí. Juntos, coincidió Ino con una sonrisa incómoda, alegrando un poco el ambiente sombrío que los rodeaba. Pudo haber sido peor, dijo Ren encogiéndose de hombros con desenfado, tomándolo con calma mientras les apretaba las manos a las chicas en señal de apoyo. Sabía que la cosa iba a empeorar. Comparada con la Cuarta Guerra Ninja, esta pequeña invasión de Konoha iba a ser pan comido. Al menos tenemos sándwiches, añadió con una sonrisa, haciendo que todas las chicas pusieran los ojos en blanco. Pasó el tiempo, y el día de la última parte de los exámenes Chunin llegó rápidamente. Ren entró tranquilamente en la arena y mostró su boleto para entrar. Honestamente, no pasó nada realmente importante durante el último mes. Los niños entrenaron. Ino intimidó a Shikamaru y Choji para que se hicieran más fuertes. Hinata pasó el mes en su clan, aprendiendo más sobre puños suaves mientras ayudaba a Hanabi a practicar. Los Akatsuki estaban tranquilos a pesar de que la tensión comenzaba a crecer entre ellos. Nagato seguía investigando discretamente los antecedentes de Tobi, y el pobre empezó a darse cuenta de que no tenía mucha gente en Akatsuki en quien confiar. Empezó a sospechar especialmente de Zetsu, para gran sorpresa de Ren. ¿Y Ren? Pasó el último mes disfrutando de la paz momentánea. Jugó con focas. Salió con Ino y Hinata. Disfrutó de largas y apasionadas noches con ellas. De vez en cuando, iba a Megakure a ver Conan. No había nada que pudiera hacer para evitar la invasión de Konoha, así que decidió simplemente disfrutar de su vida mientras estaba tranquila. Al cruzar las puertas hacia el interior de la arena, Ren observó todos los puestos y tiendas.
rió entre dientes. Konoha estaba sacando el máximo provecho de este evento. Y con tantos comerciantes y nobles en la aldea, era comprensible. Los precios de la comida y las bebidas habían subido mucho la última semana, y las tiendas de juguetes y diversos artículos para turistas parecieron surgir de la noche a la mañana. Incluso había pequeños muñecos de peluche con la imagen de los participantes. Naturalmente, Ren compró dos, uno de Ino y otro de Hinata. Serían un complemento perfecto para su dormitorio, y Ren estaba seguro de que a las chicas les encantaría. Las entradas en sí no eran tan caras, pero con la cantidad de espectadores, Konoha seguía ganando muchísimo dinero con ellas. Subiendo las escaleras, Ren finalmente entró en la zona de espectadores y miró a su alrededor. La gente comenzaba a llenar los asientos, formando grupos. Ren vio a Kurena y Asuma, entre otros instructores Jonin, con sus alumnos, que no cumplían los requisitos, sentados cerca. Los Hyugas tenían su propia zona. Los miembros del clan Inoshikacho estaban por todas partes, sin molestarse en agruparse. Lo mismo ocurría con los Inuzukas. Los Aburame, a Ren le costaba verlos. Pero, en general, Ren notó que no había muchos ninjas presentes. Quizás solo el 10% de los espectadores eran ninjas de verdad. Y, pensándolo bien, tenía mucho sentido. Con Konoha en alerta máxima, muchos ninjas recibieron órdenes de patrullar, vigilar y demás. Ren incluso vio a Izumo y Kotetsu, los eternos guardias de la puerta, sentados en la zona de espectadores. Supuso que los habían cambiado por Anbu o Jonin, solo para reforzar las defensas. Por suerte para ellos, eso significaba que tenían tiempo libre para venir a ver la película. Ren rió secamente para sus adentros. Los cabrones ni siquiera podían imaginarse el lío que tuvo que pasar para tomarse unas vacaciones hoy. Al final, Ren decidió alejarse un poco más de los instructores Jonin y optó por sentarse entre civiles y algunos ninjas que no conocía. Por si acaso algo salía mal, así nadie se preguntaría si se escapaba en medio del combate. Los ninjas podrían sospechar un poco, pero no deberían preocuparse demasiado, ya que no lo conocían. Las gradas se llenaron poco a poco y, 15 minutos después, por fin llegaron los Kages. El estadio quedó en silencio mientras varias figuras ocupaban los asientos superiores, y Hiruzen sentó a su compañero Kage antes de dirigirse al borde de la zona VIP y comenzar su discurso habitual. Ren, sin embargo, no le hizo caso. Estaba demasiado ocupado boquiabierto porque allí mismo, en los otros asientos para Kages, estaba el Kazekage. Y junto al Kazekage, bueno, estaba Orochimaru, vestido con túnicas de Kage para Otogakure, sonriendo como un gato que ha cazado un canario mientras observaba divertido a Hiruzen, completamente tenso, dar su discurso. Maldito efecto mariposa. Con un gruñido, Ren se frotó los ojos. Había oído que hubo un alboroto en las puertas ese mismo día, pero no le interesó lo suficiente como para investigarlo. Alborotos como ese eran comunes. Con tantos ninjas extranjeros en la aldea, algo estaba destinado a pasar tarde o temprano. Claramente, esta vez fue un error. Orochimaru tuvo el valor de entrar a Konoha por la puerta principal. Técnicamente, Otogakure no tuvo concursantes en la última parte de los exámenes, por lo que no debería estar aquí. Pero técnicamente, cualquier Kage de una aldea que participara en estos exámenes estaba invitado por defecto. Sus ninjas del sonido estaban en la segunda parte. Por lo tanto, fue invitado, y Konoha tuvo que aceptar su presencia. La mayoría de los Kages no aparecen a menos que tengan varios genin en la parte final. Por ejemplo, el Raikage no se molestó en venir a pesar de la participación de Omoi. Eso no era un desaire a Omoi. Los Kages simplemente estaban ocupados. Dejar todas sus responsabilidades para animar a un solo genin sería irresponsable. A menos que hubiera algún asunto importante que discutir, los Kages no solían presentarse a los exámenes Chunin extranjeros. Lo curioso, los Kages gozaban de inmunidad diplomática durante los exámenes Chunin. Konoha no podía atacar a Orochimaru ahora que este se había revelado como el Kage de Otogakure. A menos que atacara primero. Claro, en cuanto terminaran estos exámenes, Konoha se convertiría en enemiga de Oto. Pero Ren dudaba que le importara. No necesitaba que el alto el fuego durara tanto. Detrás de Orochimaru, Ren vio a Guren y Kimimaro, lo que le hizo suspirar abatido. Eso lo complicó todo. Significaba que Hiruzen se enfrentaría no solo a Orochimaru, sino también a Guren y Kimimaro, mientras que Rasa también se uniría o iría a causarles problemas a los ninjas de Konoha en la arena. Ren no tenía idea de qué curso de los acontecimientos sería peor, pero ambos eran horribles. Por un lado, si Rasa perseguía a Hiruzen, el anciano se enfrentaría a 4 ninjas de rango S. Bueno, Kimimaro aún no había llegado, pero aún así.
El resultado probablemente sería Death Hiruzen. Por otro lado, si Rasa se pusiera a molestar en la aldea, podría causar muchísimo daño con sus habilidades de arena. Si nadie lo detenía a tiempo... Descanse en paz, gran parte de Konoha. Ren resistió el impulso de cubrirse la cara con las manos. Solo había matado a Kabuto. Una muerte y el efecto mariposa era esto. Orochimaru prácticamente reestructuró el plan para su enfrentamiento final con su maestro. Ahora bien, eso no fue justo. ¿Por qué no pudo conseguir a los antagonistas incompetentes? Con su sello de telepatía, Ren contactó a sus clones que estaban trabajando profundamente en el edificio debajo del área VIP, y suspiró aliviado cuando le aseguraron que los preparativos iban bien. Al menos nada va mal hoy, pensó Ren, todavía nervioso por la presencia de Orochimaru. Si el enfrentamiento ocurrió según el canon, y él realmente esperaba que ese fuera el caso, entonces la pelea final debería suceder en la enorme azotea detrás del área VIP. Ren contaba con eso. Así que, si por alguna estúpida razón decidían pelear en otro lugar, su plan se iría al traste. En ese momento, un grupo de sus clones estaban inscribiendo una complicada matriz de sellado en los techos de las habitaciones directamente debajo de esa azotea. Su propósito: bloquear el jutsu de invocación. Claro, esto le impediría a Hiruzen usar Enma. El anciano simplemente tendría que lidiar con su estudiante desobediente sin tener su vara de diamante firmemente en sus manos. El sello de la muerte del segador tampoco funcionaría, por lo que tampoco sería un suicidio fácil para él. Pero esta pequeña nerf a Hiruzen era necesaria. Ren no encontró la manera de hacer excepciones para ciertas personas en la formación, así que simplemente tendrá que aceptarlo. Lo importante era esto: sin invocación, sin Edo Tensei, Orochimaru no podría invocar los ataúdes con cuerpos del Edo Tensei previamente preparados. Por lo tanto, no podría despertarlos. Además, Orochimaru era el invocador de serpientes. Cada vez que usa una técnica con serpientes, se basa, al menos en parte, en la invocación. Sus 1000 manos de serpiente. Invocación. Algo donde una serpiente brota de sus mangas o de su boca. Invocación. ¿Cómo brotan serpientes de partes de su cuerpo cuando es bisecado y las vuelve a unir? Eso también empieza con la invocación. Estas son sus técnicas favoritas y más peligrosas. Y ahora, todas estarán restringidas. Solo le quedarán el Kenjutsu, el Ninjutsu elemental y el Taijutsu. Claro, seguía siendo un ninja letal de rango S incluso con eso. Pero la debilitación lo afectaría mucho más que a Hiruzen. La única serpiente utilizable que le quedará a Orochimaru será la que esté en sus pantalones, y Ren dudaba mucho que pudiera golpear a Hiruzen hasta la muerte con ella. Ren esperaba que fuera suficiente. Al entrar hoy a la arena, se sintió orgulloso. Pensó que sería pan comido. Sin el Edo Tensei, Orochimaru lucharía solo contra Hiruzen. ¿Cómo iba a saber que la serpiente paranoica traería consigo a su caballería? Maldito efecto mariposa. Hinata e Ino entraron a la arena, mirando a los concursantes reunidos que estaban en el medio, con solo Naruto y Sasuke aún desaparecidos, y luego intercambiaron una mirada significativa. ¿Listos?, preguntó Ino mentalmente a través del sello telepático mientras caminaban para ocupar su lugar. Claro. Hinata respondió con indiferencia encogiéndose de hombros. Ino asintió levemente y alzó la voz indignada. ¿Qué acabas de decir? No estoy gorda. Hinata puso los ojos en blanco al oír eso. ¿En serio? ¿No podría haber elegido un mejor tema para su discusión? Sin embargo, con un pequeño suspiro, Hinata arrugó la nariz mirando a Ino con un leve gesto de desdén. No dije que estuvieras gorda. Dije que si comes como un cerdo, engordarás como uno. Comerte todo el helado tú sola no estuvo bien. Ino no pudo evitar balbucear ante eso, porque eso sí sucedió. Se suponía que era una discusión fingida, pero Hinata claramente fue directo a la yugular. Las puntas de las orejas de Ino se enrojecieron. No seas así, perra, gimió mientras agitaba los brazos con furia. Solo era helado. Hinata resopló. No era solo helado, mariquita. Era mi helado. Miró a Ino con los ojos entrecerrados, y la expresión de Ino se congeló porque no sabía si Hinata solo fingía o si de verdad estaba enfadada por haberse comido su cubo de lujo de helado de vainilla premium. Bueno, no debería haberlo dejado en el congelador durante 2 semanas sin tocarlo. Las chicas que discutían estaban pasando alrededor de Gaara y Temari mientras la atención de Hinata se volvía sutilmente hacia ellas, sus labios se crisparon con una sonrisa reprimida mientras seguía su última declaración con un fuerte golpe en el hombro de Ino. ¿Qué?
Ino perdió el equilibrio, y mientras intentaba recuperarlo, tropezó con su propio pie, estrellándose contra el suelo y parcialmente sobre los pies de Gaara. Los ojos de Gaara se crisparon. La respiración de Temari se entrecortó. E Ino, cuya cabeza yacía prácticamente entre los pies de Gaara en el suelo, mirándolo desde abajo, sonrió tímidamente. Hola. Soltó una risa nerviosa. Gaara la miró como si fuera una nueva forma de vida y, durante unos tensos momentos, nadie se movió. Todos, incluso el supervisor, esperaban a ver qué pasaba, esperando más drama. Solo Shikamaru, que sabía qué clase de psicópata era Gaara, tenía un aire serio, preparándose para una batalla a muerte. Temari, por otro lado, miró a su hermano con profunda preocupación, esperando que esto no lo enfureciera. Piérdete, dijo finalmente Gaara con su voz desinteresada y serena. Cierto. Chilló Ino, y se puso de pie a toda prisa. Con las prisas, se le resbaló la mano, y en lugar de apoyarla en el suelo para ponerse de pie, la puso en las sandalias de Gaara, lo que hizo que el chico Suna no se divirtiera en absoluto. Ino le dedicó una rápida y tonta sonrisa tras incorporarse, ignorando por completo la mirada penetrante y asesina que le dirigía. El ambiente se tensó aún más, y Temari agarró la manga de Gaara, indicándole con la mirada que se marchara rápidamente. Pero ¿cómo podía Ino irse sin tener la última palabra? ¿Sin fastidiarlos mentalmente? Eso no iba con su personalidad. Ella soltó un pequeño aú ante la mirada fría de Gaara, antes de exclamar alegremente directamente a su cara. Bueno, ¿no eres un imbécil impresionable? Todo el estadio se quedó en silencio por un instante. Temari miraba a Ino con la boca abierta, como si estuviera loca. Incluso Gaara tenía la boca ligeramente abierta, perplejo. Entonces, las risas estruendosas de la audiencia comenzaron cuando los sellos emisores de sonido ya estaban instalados, asegurando que la audiencia pudiera escuchar claramente lo que decían los concursantes en la arena. De vuelta en la zona de espectadores, Ren se cubrió la cara con la mano mientras gemía. Le había encomendado una misión a Ino, y se suponía que debía cumplirla discretamente, sin que nadie se diera cuenta. Claro, suspiró, no sería Ino si no la hacía de la forma más llamativa posible. Aún así, ni siquiera su mano podía ocultar la enorme sonrisa que lucía. Que se rieran de él era una experiencia completamente nueva para Gaara, y no tenía ni idea de cómo manejarlo. Su expresión pasó de sorpresa a confusión y desconcierto varias veces hasta que decidió que no era importante pensar en ello. Su actitud habitual bastaría. Estaba a punto de atacar a la chica rubia con su arena y convertirla en una pasta sangrienta. Naturalmente, Ino notó su cambio de emociones casi al instante y supo exactamente cuándo atacar. Cuando la confusión se transformó en una ligera ira mezclada con intenciones asesinas, extendió la mano rápidamente. ¡Qué adorable!, susurró mientras pellizcaba la mejilla de Gaara, dejándolo paralizado mentalmente con los ojos abiertos y sorprendido. Ino no esperó a que recuperara el equilibrio mental y, mostrándole otra pequeña y descarada sonrisa, decidió irse antes de que él comenzara a hacer un berrinche arenoso. Para sus adentros, sonreía como una loca, pensando que Gaara era un niño panda. Decidió que debería molestarlo más en el futuro. La expresión cuando se dio cuenta de que ella lo tocó sin que se activaran sus defensas automáticas fue oro puro. Quiso probar esto desde el momento en que Ren le habló de la defensa automática de Gaara. Obviamente, no estaba protegido contra cualquier contacto. Sus hermanos y el instructor Jonin podían tocarlo sin problema, así que Ino decidió intentar tocarlo sin intención hostil. Probablemente no fue tan fácil. Calculó que la técnica era tanto subconsciente como consciente. Gaara simplemente estaba en shock mental en ese momento, lo que le impidió defenderse conscientemente, y la falta de intención dañina de Ino le permitió superar la defensa subconsciente. Al menos, eso supuso ella. ¿Quién sabe? Quizás había algo más. No tenía mucho tiempo para estudiar cómo funcionaba. Sintiendo las miradas fijas en su espalda, Ino no miró atrás. Simplemente se irguió y se pavoneó bajo toda esa atención mientras caminaba hacia Hinata como si nada hubiera pasado. El Kazekage te está fulminando con la mirada. Los pensamientos divertidos de Hinata se filtraron a través del sello telepático, e Ino rió para sus adentros. ¡Ay! El villano está furioso porque tocaron su arma secreta intocable. ¿Qué voy a hacer? Cuando Ren les contó la historia de Gaara, tanto ella como Hinata sintieron lástima por él. Su aprecio por Rasa también se resintió, e Ino no se molestó en preocuparse por haberlo hecho enfadar. Era mejor que no la encontrara durante la invasión porque Ino ya estaba decidida a deshacer el Kazekage Suna si eso sucedía. Diablos. Sería por su propio bien. Antes de que Rasa se llevara el sombrero, la aldea funcionaba perfectamente.
Y en cuanto ascendió, crisis económica tras crisis económica. En serio, Ino coincidió con Ren en que ese hombre era absolutamente incompetente en gestión y administración. Podría ser un ninja peligroso de rango S, pero no era un buen líder. Si todos los Kage enemigos fueran como él, Konoha dominaría en 10 años. ¿La misión? Preguntó Hinata, dándole la impresión de que Ino ponía los ojos en blanco. Todo bien. Ino le dio un pulgar hacia arriba mentalmente. El sello está en su sandalia. Finalmente llegó junto a Hinata y se quedó allí en silencio, tarareando suavemente, esperando a que comenzara la tercera fase. Ren le había dado un sello que podía sellar discretamente todo lo que tocaba. Ella no tenía ni idea de qué hacía. No preguntó, y él tampoco se lo dio. Solo sabía que era su precaución ante un Jinchuriki o un Biju desatado que arrasara Konoha. ¿Y no era una imagen aterradora? ¿Un Biju arrasando Konoha? ¿Una invasión? Hace un mes, su mayor preocupación era encontrar una manera de arrastrar a su novio a algún lugar apartado para tener sexo. Ahora, aún estaba asimilando que su mundo ya no era solo sol y arcoiris. Al menos, no estaba sola en este lío. Hinata se sentía igual de afectada, aunque nunca lo hubiera demostrado. Ino odiaba sentirse impotente. ¿Para qué había entrenado tanto? Era una maldita ninja de rango S. ¿Y qué? Seguía sin poder hacer nada ante la inminente invasión. No podía evitarla. Podría advertir a su padre. Él le preguntaría de dónde había sacado esa información. Podría inventarse algo. Quizás podría decir que la había encontrado en la cabeza de un transeúnte. Fue la excusa más grande. Posible de ocurrir, imposible de verificar. Su padre la regañaría, pero también le creería. Pero los demás altos mandos de Konoha no serían tan comprensivos. ¿Y entonces? ¿Qué podría hacer Konoha con esa información? Reforzarían las defensas, duplicarían las patrullas, harían los preparativos, todo eso ya lo estaban haciendo incluso sin su intervención. Ren tenía razón. Konoha sabía que algo pasaba. Estaban preparados para un ataque. Al mirar a la gente del público, Ino dejó caer ligeramente los hombros, invadida por una profunda tristeza. Se preguntó cuántos de ellos estarían muertos al final del día. Su sonrisa se tornó irónica. Ahora entendía por qué Ren siempre decía que ser ninja era una mierda. Miró a Gaara y descubrió que seguía mirándola fijamente. Sus ojos se posaron en su sandalia, solo por un instante, antes de apartar la mirada rápidamente. Ella realmente esperaba que sus esfuerzos valieran algo. Aburame Shino y Sabaku no Temari, permanezcan en la arena. Los demás, por favor, sigan el camino a la sala de observación de concursantes por esa puerta. El supervisor anunció y señaló la puerta a su derecha. Rápidamente, la arena se vació, dejando solo a los dos combatientes y al supervisor. Temari estaba frente a Shino, con aspecto desinteresado en hablar con él, y Shino era Aburame. El supervisor, esperando charlar un poco antes de la batalla, suspiró para sí mismo. Para ellos dos, esto podría ser una pelea, pero para el público, se suponía que era un espectáculo. Un poco de charla basura solo serviría para animar las cosas. Por desgracia, no podía obligarlos a hacer eso, y esperar que un Aburame hablara era una tontería. Al final, el supervisor simplemente puso los ojos en blanco y comenzó la partida de inmediato. La última sílaba de Baejin apenas había salido de sus labios, y Temari ya sacó su abanico, lo extendió y en un movimiento suave que no tomó ni un segundo completo, lo agitó, enviando una ola de viento fuerte directamente a Shino. El supervisor, sobresaltado y aún de pie entre ellos, apenas logró esquivarlo. Un sudor frío le inundó la frente mientras tragaba saliva. Si no fuera un Jonin, me habrían rebañado con esa técnica, pensó, lanzando a Temari una mirada fría y descontenta. Mocosa cruel. Shino estaba un poco más lejos de Temari, y gracias al entrenamiento de Hinata, sus reflejos mejoraron. Logró lanzarse a un lado, evadiendo la ola de viento a presión, agudizada por el futón, y rodó por el suelo mientras enjambres de sus insectos surgían repentinamente de las copas de los árboles al borde de la arena, elevándose abruptamente desde las hojas verdes como nubes negras y zumbantes. Antes de que Shino siquiera detuviera su breve rodada en el suelo, los insectos no dudaron en lanzarse rápidamente por el aire hacia Temari, provocándole un escalofrío. Había visto de lo que eran capaces estos pequeños insectos asesinos. Lo último que supo fue que la chica Karui seguía en el hospital. Temari prefería no tenerlos cerca. Su rápido ataque sorpresa al comienzo fue para terminar el partido antes de que su oponente pudiera comenzar a enviarle sus bestias en oleadas. Aún estremeciéndose por dentro ante esa imagen, Temari frunció el ceño.
Reposicionó su abanico y lo agarró con ambas manos mientras saltaba en el aire y giraba en círculo, balanceando su abanico completamente desenrollado durante el giro. Su chakra, de naturaleza eólica, inundó el abanico y, al liberarse, se formó una bola de aire presurizado alrededor de Temari. Apenas un segundo después, la bola explotó, enviando olas de viento aplastantes, feroces y altamente presurizadas, que recorrieron toda la arena. Apenas Shino se había puesto de pie cuando la segunda técnica de Temari lo impactó. Sus enjambres de insectos fueron despedidos al instante. Su ropa ondeó con el viento tan violentamente que los bordes que lo golpeaban en las pantorrillas y la parte inferior de los muslos parecían bofetadas continuas. Shino se alegró de que su abrigo no fuera más corto porque no serían sus pantorrillas sino su trasero los que recibirían repetidamente golpes de su ropa. Pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre estos pensamientos. Con los brazos sobre la cara, tuvo que agacharse para evitar que el fuerte viento lo lanzara sin control contra la pared de la arena. Pequeños desgarros comenzaron a aparecer en su ropa, y el lente izquierdo de sus gafas de sol sufrió una pequeña grieta cuando la fuerza del viento comenzó a afectarlo. Pasó un segundo, y finalmente, el fuerte viento de la técnica atravesó a Shino, dándole un respiro, permitiéndole escabullirse bajo la protección de un árbol cercano. No dudó en aprovecharlo, sabiendo que otra fuerte ola de viento ya se aproximaba mientras la kunoichi de Suna a la que se enfrentaba seguía girando en el aire con su abanico, enviando cada vez más ondas de aire por toda la arena mientras descendía lentamente hacia el suelo. Los árboles crujieron y se sacudieron con fuerza, sus ramas más delgadas se rompieron bajo la presión del viento. Ni siquiera el público se libró de ser retocado ligeramente con aerógrafo a pesar de las medidas de protección. La espalda de Shino golpeó el árbol que usaba como refugio mientras se tambaleaba y jadeaba antes de sentarse lentamente. En ese instante, bajo la presión de los vientos de su oponente, sintió como si el cielo le cayera encima y tuviera que aguantarlo. Respirando con dificultad, comprobó la conexión con su colmena, solo para hacer una mueca de dolor. Ya había perdido el 20% de sus insectos. Eso le hizo hacer una mueca. Sus insectos eran mucho más difíciles de matar gracias a Hinata, y la técnica de Temari no era muy efectiva contra ellos. Pero sus enjambres no llegaron a tiempo a Temari y fueron alcanzados de frente por su huracán improvisado. Gracias a la información transmitida, Shino comprendió que varios de sus insectos no soportaron la presión y murieron. Algunos también sufrieron cortes por los vientos agudizados, pero eso no fue un gran problema. El caparazón endurecido detuvo la mayor parte de los ataques. Algunos desafortunados incluso fueron arrastrados por el viento directamente a la pared de la arena, donde quedaron esparcidos por todas partes. Mirando hacia su izquierda, la respiración de Shino finalmente se estabilizó y recuperó algo de su fuerza, cuando notó que los vientos aún bramaban en la arena. Le tembló el ojo y se frotó el puente de la nariz. Creía que debía luchar contra un genin, pensó con sequedad. ¿Qué demonios es este desastre provocado por el hombre? Exactamente un minuto después de que Temari comenzara a girar, sus pies estaban a punto de tocar el suelo, y su técnica cesó. A medida que generaba más y más viento, un pequeño tornado se formó a su alrededor durante el transcurso de su técnica. Uno, que instantáneamente desapareció con una última ráfaga de ondas de aire cortantes a su alrededor al detenerse el giro. Temari emergió de su técnica con una gran sonrisa, respirando con dificultad pero claramente emocionada mientras sus ojos contemplaban la devastación que causaban sus vientos. Estaba un poco mareada por tantos giros, pero su entrenamiento le había permitido desarrollar una resistencia considerable. Su mundo apenas flotaba ante sus ojos. Los 5 árboles de la arena, los contó al principio, aumentaron a solo 15. Aún así, estaba bien. Esta era su técnica definitiva. Kamaitachi Tornado versión 32. El nombre era un proyecto en desarrollo, pero aún así, Temari estaba encantada de haberlo logrado. Entrenó como loca durante el último mes, y el miedo a ser devorada por insectos alimentaba su determinación. Sin embargo, consumió gran parte de sus reservas de chakra, y no dejó que el éxito se le subiera a la cabeza. Seguía en medio de una pelea, y su aguda mirada escudriñó rápidamente su entorno. Frunció el ceño al no encontrar a su oponente, pero finalmente aterrizó en el suelo. Solo su vigilancia la salvó. Insectos brotaron del suelo bajo su pie, lo que la hizo abrir los ojos de par en par, alarmada, y el corazón casi le dio un vuelco del susto.
Rápidamente usó su chakra para impulsarse contra la superficie, impulsándose por los aires, pero era demasiado tarde, y Temari se estremeció al sentir varios insectos picarle la parte inferior de las piernas. Gruñendo, usó rápidamente la técnica anti-insectos estándar de rango D, deshaciéndose fácilmente de los insectos que lograron alcanzarla. Por suerte, solo una docena la alcanzaron. La técnica de rango D no la ayudaría si la rodeaban. Agitando su abanico, Temari dispersó el enjambre de insectos que se abalanzaban vorazmente sobre ella con otra ráfaga de viento. El retroceso le permitió ralentizar su descenso y planear por el aire por un instante mientras más y más zarcillos negros, hechos de insectos, brotaban del suelo, bajo ella o a su alrededor, dirigiéndose hacia ella. Temari balanceó su abanico, lanzando ráfagas de viento una tras otra, mientras mostraba algunas acrobacias impresionantes en el aire, sin tocar el suelo durante los 2 minutos completos, pero los insectos fueron implacables. Las simples ráfagas de viento no lograron matarlos, pues sus caparazones endurecidos los protegían. Sin importar cuántos ataques les lanzó Temari, la colmena de Shino apenas se vio afectada. Los insectos simplemente se reagruparon para intentarlo de nuevo. Temari se dio cuenta de que sus esfuerzos eran inútiles y apretó los dientes. Con el rabillo del ojo, también notó que formar los zarcillos con los insectos era intencional. Le distrajo del verdadero problema. El hecho de que ahora estaba rodeada de insectos esparcidos por todo el espacio aéreo de la arena, a excepción de su entorno inmediato. El suelo no era viable. Izquierda, derecha, adelante, atrás y arriba también estaban llenos de bichos. No tenía a dónde ir y no podía permanecer en el aire indefinidamente, sin mencionar que los insectos estaban casi perfectamente posicionados a su alrededor, y si se abalanzaban sobre ella ahora mismo, algunos la atravesarían. Furiosa, Temari entrecerró los ojos mientras hacía otra voltereta hacia atrás, seguida de otro movimiento de abanico. Sus ojos se volvieron fríos pero decididos. Bien. Pensé que usar esto sería demasiado, pero no tengo otra opción. Pensó a regañadientes mientras se mordía el pulgar. Con un silbido, Temari pasó su pulgar ensangrentado por el abanico. Jutsu de invocación. Gritó, y apareció una comadreja gigante de pelaje blanco con un parche verde oscuro cubriendo el ojo izquierdo, portando una gran hoz casi tan larga como él. Kamatari. Kirikiri Mai. Temari ordenó y agitó su abanico hacia la comadreja convocada. Entonces se desató el infierno. La técnica de viento anterior de Temari era pan comido comparada con los vientos enormes y cortantes que azotaron la arena esta vez. La comadreja voló por todas partes a velocidades increíbles, creando enormes cortes en el suelo y las paredes, e incluso destrozando los pocos árboles de la arena a su paso. La hierba del suelo fue podada. El polvo se elevó en el aire, solo para ser cortado instantáneamente antes de volver a acumularse en una nube de polvo, y ser cortado de nuevo. La presión del aire era irreal y los vientos no perdonaron ni una pequeña parte de la arena, mientras el público atónito solo podía observar con asombro la absoluta destrucción. Incluso el supervisor tuvo que trabajar duro, ya que no podía salir de la arena y necesitaba ser muy rápido para no ser cortado por la técnica de Temari. Honestamente, comenzaba a arrepentirse de haber aceptado el trabajo de supervisor. Se suponía que iba a ser fácil. 2 minutos después, Kamatari por fin se quedó sin energía y se detuvo, mientras Temari caía al suelo, jadeando. Eso debería haber matado a la mayoría de sus bichos, ¿verdad? Pensó con inquietud. Había estudiado al clan Aburame y había descubierto que destruir sus colmenas era la mejor manera de contrarrestarlos. Sinceramente, habría preferido aprender una técnica de fuego que pudiera combinar con sus técnicas de viento, pero no había tenido suficiente tiempo durante el mes anterior para aprender algo así. Tras calmarse, Temari se relajó, solo para oír un crujido bajo sus pies. Paralizada como un ciervo ante los faros de un coche, no logró retroceder cuando Shino emergió del suelo. La victoria brilló en sus ojos bajo sus gafas de sol agrietadas. Su puño se acercó a la barbilla de Temari. La alarma inundó la mirada de Temari al darse cuenta de que no llegaría a tiempo. Pero Shino se confundió cuando su puño atravesó fácilmente la cabeza de Temari, haciendo que su forma brillara un poco antes de desaparecer. Parpadeó con incredulidad. Y entonces el pesado y cerrado abanico de metal de Temari clavó a Shino directo en el abdomen mientras la mujer, que apareció a no muchos metros de donde desapareció su inmiraje, lo balanceó como un bate de béisbol de gran tamaño. Desafortunadamente para Shino, él era la pelota en esta instancia. Su cuerpo salió disparado hacia atrás y voló por el aire hasta que su espalda impactó contra la pared de la arena, creando grietas debajo de él. Temari se regocijó por dentro, casi esperando golpear a un clon de insecto o algo así.
Pero no. Su oponente calculó mal en el último segundo. Ya la había atrapado una vez con el truco de esconderse en el suelo. Si la hubieran atrapado de nuevo, habría sido vergonzoso. Temari no se quedó quieta esperando tras haber logrado golpear a Shino. Al confirmar que era su cuerpo real, se abalanzó al instante, con la intención de golpearlo con su abanico. Había gastado mucho más chakra en este partido del que quería inicialmente, y debido a eso, sabía que probablemente tendría que renunciar a su próximo partido si quería ser utilizable durante la invasión. Es cierto que estaba enojada por eso, pero en el fondo, admitió a regañadientes que su oponente era mejor de lo que esperaba. Su abanico atravesó el aire, a punto de golpear a Shino, quien acababa de recuperarse, en un lado de la cabeza. Temari sabía que lo esquivaría. Sus ojos ya rastreaban sus rutas de escape para saber dónde golpear a continuación. Me rindo. Shino habló secamente, y Temari apenas logró detener su ataque, con su enorme abanico congelado a centímetros de la cabeza de Shino. ¿Qué? Preguntó ella sorprendida. Me rindo. Repitió Shino, sin importarle que su cerebro estuviera casi esparcido por el suelo hace un momento. Se ajustó las gafas de sol. ¿Por qué? Porque, como diría un amigo, eres problemático. La expresión de Temari se contrajo y sus manos temblaron. Por un momento, Temari se preguntó si podría salirse con la suya golpeándole la cabeza con su abanico. Afortunadamente, prevalecieron los más serenos, o mejor dicho, el supervisor se acercó a ellos y asintió. La ganadora es Temari. Exclamó, y el público enloqueció. Pero a Temari eso no le importó. Estaba completamente concentrada en mirar a Shino con descontento. No pasó por alto que él estaba bien incluso después de comerse uno de sus golpes de abanico. Su abanico no era ninguna broma. Pesaba muchísimo. Un golpe con él debería al menos romperle algunos huesos. Sin embargo, el chico frente a ella no parecía muy herido. ¿Por qué te rindiste?, preguntó sin poder contenerse, provocando incluso el silencio del público. Aún puedes luchar. Pero Shino se encogió de hombros. Mi colmena quedó devastada por tu último ataque de viento. Rebuscó en sus bolsillos un momento antes de sacar una botella y lanzársela a Temari. Toma. El antídoto. Temari atrapó la botella instintivamente y parpadeó lentamente mientras la miraba. Su mente se dirigió al instante al momento en que fue picada por los insectos de Shino. Una vena en su frente palpitó mientras la ira aumentaba en ella cuando comprendió lo que él quería decir. ¡Ay, este cabrón presumido!, exclamó furiosa, casi aplastando la botella al apretarla con más fuerza. Si no hubiera planeado una invasión después de esto, le habría tirado la botella en la cara a la Burame. No sabía qué veneno había logrado introducir en su organismo, pero su gesto y su postura despreocupada prácticamente gritaban. Pudo haber sido letal, ¿sabes? Te dejé ganar. Incapaz de controlar su temperamento, vete a la mierda. Gritó Temari. ¿Y Shino? Él simplemente se encogió de hombros otra vez. No me interesa. Dando media vuelta, caminó hacia la puerta que conducía al exterior de la arena, sin ser molestado por la enfurecida Temari, quien tuvo que ser contenida por el supervisor. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios debajo de su abrigo. Podría haber perdido el partido, pero había ganado el día. Fin del capítulo.